abran sus Biblias conmigo en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a leer los versículos 2 y 3. Vamos a leer 2 y 3. Dice el texto: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Tal vez alguna versión por ahí diga, no son pesados. Vamos a hacer un estudio, mis hermanos. Es posible que son temas que ya los conocemos, los sabemos manejar, pero vamos a hacerlo por el bien de los que están entrando a la iglesia y por el bien de todos nosotros. Nunca sobra repetir, ¿cierto? ¿Dónde está el secreto del aprendizaje? En repetir. Repetir, repetir, repetir. Y eso es real. Los animales aprenden cosas cuando se las repetimos, se las enseñamos. Y ese también es como el método para nosotros. El tema que yo quiero, mis hermanos, que tratemos en esta día es un tema relacionado con el pueblo de Israel y con la iglesia de hoy. Y usted, oígame bien, usted como misionero va a tener la oportunidad en su testimonio de defender su fe. Y para usted defender su fe, debe tener argumentos bíblicos y saberlo defender. Una de las acusaciones más comunes hoy para los adventistas es que los adventistas estamos guardando el sábado y que el sábado era ¿para quiénes? Para los judíos. De eso vamos a estudiar hoy. Debo comenzar diciéndole, mis hermanos, que el hecho de que usted sea adventista o sea simpatizante de la iglesia adventista ya lo hace como posiblemente como objeto de críticas. Comúnmente, ¿cómo llaman a los adventistas? Sectarios, sabatistas, los llaman también fanáticos, les dicen que son legalistas, que están guardando un día, que ya no hay que guardarlo porque era para los judíos, no es para nosotros. Sí. He escuchado a algunos decir que los adventistas hablamos mucho del sábado, que hablamos más del sábado que de Cristo. Y yo no lo creo así. Nosotros hablamos del sábado porque es como la doctrina, el mandamiento que se ha convertido como en punto de discordia. Y no porque andemos en discordia con los demás. Es que el solo hecho de que usted guarde este día lo convierte en punto de discordia. Usted tiene amigos de otras confesiones y es difícil hablar con ellos acerca de temas religiosos, de temas espirituales, sin que se toque el sábado. Y regularmente no es que usted le diga, les esté planteando el asunto. Ellos como que con su inquietud le van a decir, usted es que guarda el sábado. Eso pasa con frecuencia. Mis hermanos, vamos a estudiar ese tema. Pero vamos a mirar si es cierto que el sábado era para los judíos y que los gentiles o la iglesia de hoy no tiene nada que ver con ese mandamiento. Vamos a leer el texto, usted puede subrayar los textos. Miremos que hay textos que dicen eso. Dicen que el sábado era para los israelitas. Pero vamos a mirar
mis hermanos, al final del tema, ¿qué nosotros tenemos que ver? ¿Y por qué tenemos que ver? Vamos a comenzar leyendo Éxodo 31:13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de sábado, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Que os santifico. ¿Qué dice ahí? Dice que el Señor les está diciendo que el sábado se lo dio ¿a quiénes? ¿A quién se lo dio? A los israelitas. Dice que es señal entre mí y ustedes. Fíjese cómo comenzamos. Y mire, el siguiente texto que está en el mismo capítulo nos dice lo mismo, versículos 16 y 17. Guardarán pues el día de sábado, los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para mí siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Ahí está clarito, ¿no? Para los hijos de Israel. Entonces, ¿cuál es la objeción que nos presenta? Que nosotros no somos israelitas, que no somos judíos. Hermanos, miren, si usted, hoy día que tenemos las redes sociales, si usted busca cuánto se dice de este mandamiento, usted va a encontrar que es mucho lo que se habla. Es más, hay canales de YouTube, de Facebook, que el 80% del contenido tiene que ver con el sábado, pero no para defenderlo, sino para atacarlo. Y es un monólogo, usted va a ver siempre el sábado y le dan. Y a veces yo he llegado a pensar, oiga, yo creo que si algo es mentira, no hay que esforzarse tanto por atacarlo, ¿cierto? La mentira se cae sola, ¿o no? Sí. Piensen ustedes eso, mis hermanos. Si yo repito tanto algo, es como cuando hablamos mucho de una persona. Cuando hablamos tanto de alguien, le estamos dando ¿qué? Importancia. Por algo debe ser. Y si estamos tratando de hacerla ver mala, que es muy mala, pues ahí tiene que haber un problema. Si alguien está esforzándose por mostrar que el sábado no hay que guardarlo, trata como de excusarse que no hay que, y busca que otros crean lo que él está diciendo. Y yo digo, ¿por qué se esfuerzan tanto? Ya leímos 2 textos de un capítulo que dice que este mandamiento fue dado para los hijos de Israel. Vamos a leer ahora en Ezequiel 20 2 textos. Que comúnmente estos textos nosotros los leemos mucho los adventistas. Ezequiel 20, versículo 12 y versículo 20. Y les di también mis días de sábado, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y santificad mis días de sábado, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Estos 2 textos están hablando de, cuando dice ellos, ¿se está refiriendo a quién? A los israelitas. Ahora comenzamos aquí a mirar que tenemos un problema. ¿Por qué tenemos un problema para sostener que el sábado fue solo dado para los israelitas? Porque la Biblia nos dice que cuando Dios separó ese día, no habían israelitas. ¿Dónde dice eso? Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó,
porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La pregunta es, ¿cuántos israelitas estaban presentes? Ninguno. ¿Quién estaba presente? Adán y Eva. Qué interesante eso, porque si ahora usted va al mandamiento de Éxodo 20, va a encontrar unos detalles bien interesantes. Cuando la Biblia expresa allí en Éxodo 20 la palabra acuérdate, ¿a qué se le viene a usted a la mente? Algo que ya está. Yo no puedo acordarme de algo que no está. Acuérdate, esa palabra es bien importante. Pero usted también va a encontrar allí que en ese mandamiento se involucran a los que no son israelitas. Vamos a leerlo. Éxodo 28 al 11. Acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado, para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. Fíjense que ahí, en este texto de Éxodo 20, involucra a los extranjeros. ¿Notaron eso? Dice, y los extranjeros, ¿quiénes son extranjeros para ese momento? Los no judíos. Y además de vincular a los extranjeros, ¿quién más involucra en ese reposo? Los animales. Ni tu bestia. Tenemos aquí algunos problemas que estamos ya dilucidando. Primero, en Génesis 2 no hay judíos. Ahora, ustedes conocen que hay una tendencia a pensar entre los hermanos que tienen cierto rechazo hacia la ley de Dios, es que la ley de Dios fue dada en el Sinaí. Y nosotros sabemos de que la ley de Dios no fue dada en el Sinaí. Que la ley de Dios, cuando Dios la dio en el Sinaí, Dios simplemente le está repitiendo lo que ya Él les había dado. Es más, cuando llegan al Sinaí, ya ellos están guardando el sábado. Porque estaba pasando un milagro, ocurrió un milagro semanal, que es bien importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué ocurría semanalmente antes del Sinaí? Caía el maná. ¿Cuántos días caía maná? 6 días. ¿Pero qué día no caía maná? El sábado, el séptimo día. Entonces no podemos, no es honesto que alguien diga que la ley de Dios vino a aparecer en el Sinaí. Como tampoco es correcto y sincero que alguien diga que Dios tenía una ley para los que vivieron antes del Sinaí, otra ley para los que vivieron del Sinaí hasta la cruz y otra ley para los que viven de la cruz para acá. No. Dios no es así. Dios es muy ordenado en sus cosas. Imagínense, hermano querido, ese Dios que está cambiando, acomodándose a mí. ¿Será confiable? No es confiable. Es confiable Dios cuando usted ve que Dios dice y hace. Hay 3 textos en la Biblia que me parecen muy importantes y yo los recuerdo frecuentemente, y les voy a dar los textos para que ustedes tomen nota. Primero es el que dice que Dios no miente. ¿Dios no qué? Ese está en Números 23:19. Luego dice el segundo que Dios no se equivoca. ¿Dios no qué? Se equivoca. Ese está en Isaías 46,
10. Dios no se equivoca. Porque cuando usted oye a muchos hablar del sábado, hablan como si Dios se hubiera equivocado. Y el tercero es el que está en Malaquías 3:6, que dice que Dios no cambia. Dios no cambia. Él es el mismo. Hoy y ayer y siempre. Vamos ahora a mirar, entonces, ya tenemos más o menos un panorama. Vamos a mirar unos textos en la Biblia muy claros en cuanto a que el Señor en su, ¿cómo les digo? En el plan de Dios para la humanidad, Dios elige a Israel. Pero cuando Dios elige a Israel, lo elige con un propósito. ¿Qué debía ser Israel? Luz para el mundo. Ellos eran los encargados de dar a conocer el carácter de Dios. Ellos debían de expandir el conocimiento ¿de quién? De Dios. ¿Lo lograron? ¿Lo hicieron? No. Una y otra vez ellos fallaron. Pero fíjese usted lo que dice Isaías 56. Vamos a leer estos textos de Isaías 56, versículos 2 al 6. Miren ustedes, pongan atención cómo Dios ahí dice claramente cuál es su proyecto para el mundo. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de sábado para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. No diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de sábado, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo les daré un lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de sábado para no profanarlo, y abracen mi pacto. ¿Notan, mis hermanos, cómo Dios involucra a toda la humanidad? Ahí involucra a los eunucos, a los extranjeros, a los hijos de los extranjeros. Y me encanta lo que dice el versículo 6, donde dice, para ser siervos a todos los que guarden el día de reposo, el sábado, para no profanarlo y abracen mi pacto. O sea que Dios, el plan de Dios era que toda la humanidad fuera beneficiada ¿con qué? Con sus mandamientos. Que guardara el día de reposo, que sintiera que llegara a la presencia. Miren, hermanos, que hay algo que tenemos que recordar. Es que hay un motivo especial por el que usted y yo guardamos este día, lo respetamos, lo separamos, lo hacemos un día especial. Que Dios es el Creador. El Creador. Créanlo, hermanos, si aquí tuviéramos la posibilidad de un día, tuviéramos, digamos, un lugar donde hubieran animales, digámoslo, un zoológico, y pudiésemos adquirir unas boletas con anticipación, pagar esas boletas un día antes, y podíamos irnos todos un sábado a contemplar la creación de Dios. A mí me parece triste ver los animales en jaulas, pero cuando yo he ido a esos lugares me deleito viendo aves que nunca he visto, que no son típicas de Colombia, sino de otros lugares, de ver la belleza de la creación de Dios, de ver todo como Dios ha hecho tan lindo. Si pudiéramos salir a un lugar un sábado en la tarde donde tuviéramos un paisaje bonito, pudiésemos hacer caminar, tener un programa bien espiritual, sería una bendición, porque el sábado también se ha dejado para que contemplemos la naturaleza, la creación ¿de quién? De Dios. Y Él es el Creador. ¿Merece Él todo nuestro honor? ¿Merece todo nuestra dedicación? Amén. Porque nos ha creado. Nos ha dado una familia,
¿Usted no agradece a Dios por tener una familia? Tener papá, tener mamá. Si usted tiene su esposa y tiene hijos, ¿no agradece a Dios por tener esa linda bendición? Sí. Que los hijos a uno lo llaman, mire, estoy en tal parte, papá, mire, gracias por esto, gracias por aquello. A mí me llena de emoción cuando los hijos me dicen gracias por esto, gracias por aquello. Porque esa es una bendición de Dios. Esta, mis hermanos, que el Señor Jesús fue muy claro cuando Él dijo, ¿para qué se había creado este tiempo, el tiempo del sábado? Y ahí en Marcos, en el capítulo 2, el versículo 28, lo dice claramente. ¿Por qué Dios creó el sábado? También les dijo, el día de sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de sábado. Fíjense ahí en un detalle bien bonito. Él fue hecho por causa de ¿quién? Yo repito siempre cuando tomo este texto que debería decir diferente. Debería decir, el sábado fue hecho por causa de los israelitas. Pero no, el texto dice por causa del hombre, porque Dios sabía que el hombre necesitaba un espacio, un tiempo, donde pudiese tener comunión más plenamente con Él, donde dejara a un lado todas sus faenas diarias y dedicara ese tiempo para acercarse, para estar en comunión con todos los demás miembros de ese grupo que se prepara para el reino de los cielos. ¿No le parece a usted lindo cuando usted llega al templo, se encuentra con los hermanitos, los puede saludar? Tal vez usted no había visto, con algunos de ustedes yo no me había visto esta semana, pero aquí nos hemos encontrado. Hemos cantado juntos, hemos orado juntos, estudiamos la palabra de Dios juntos. ¿No es una bendición? Para mí es una gran bendición. Por eso el Señor dice, por causa del hombre. ¿Saben ustedes una cosa? Para 1830 y 40, para esas décadas, comenzó la predicación poderosa de la segunda venida de Cristo. Por supuesto que hubieron inconvenientes porque se colocó una fecha y no era que iba a venir el Señor en esa fecha, pero sí iba a pasar un evento especial en el cielo, en el santuario celestial. Pero para esa misma época, cuando se estaba predicando con poder la segunda venida del Señor Jesús, se levantó un personaje, Satanás levantó a un personaje que contrarrestó ese mensaje. Ustedes han oído hablar de Charles Darwin, el padre moderno ¿de qué? De la evolución. La evolución es todo lo contrario a la creación. Si usted cree que Dios creó, pues el evolucionista, ¿qué le va a decir? No, Dios no creó. Las cosas aparecieron así. Y regularmente los científicos, los ateos dicen es que ocurrió una explosión, el Big Bang. Y después de esa explosión se crearon los planetas, la luna, las estrellas. Pues es primera explosión que crea, porque regularmente las explosiones que hacen, desbaratar, todo lo dañan. Estaba mirando esta mañana lo que está pasando en Israel, los ataques terroristas que están pasando en Israel, bombas, esas columnas de humo, explosiones que lo que hacen es destruir, matar, pero para estos evolucionistas las cosas se dieron así. Y hablaba con alguien esta semana, cuando uno se pone a mirar, por ejemplo, en el reino animal, las aves, esas aves tan hermosas, con esos coloridos, con esos plumajes que usted dice, pero ¿cómo es posible? Esto no pudo haber salido de por ahí de una partícula. Esto salió de las manos ¿de quién?
de un creador, de un artista, porque son hermosas. Y cuando tienen crías, usted comienza a ver que las crías son igualitas. Esos cuellos de un color, las puntas de las alitas de otro color, esos pechos dorados. Por ejemplo, el ave del paraíso. El ave del paraíso es una ave hermosa, hermosa. ¿Quién hizo eso? Dios. Y cuando usted y yo separamos el día de reposo, reconocemos que Él es el creador. Y usted en la palabra de Dios va a encontrar una y otra vez porque Él es el creador, porque Él es el sustentador de todas las cosas. Yo me gozo, mis hermanos, sabiendo que un día, cuando estemos en la tierra nueva y cuando podamos ir a otros mundos, vamos a ver creación de Dios que usted no se lo imagina. Cosas hermosas, animales hermosos, criaturas no deteriorados como nosotros, no, hermosos. Pero a esa estatura llegaremos nosotros por la gracia de Dios. Hermanos, Dios tenía un plan con Israel. Las promesas que Dios había dado a Israel eran promesas extraordinarias. Si Israel hubiera cumplido, Israel hoy no estaría atacado por bombas. No tendría todos los problemas que tiene. No, sería una nación extraordinaria. Y sería el pueblo encargado de haber llevado el evangelio, el plan de salvación a todo el mundo. Si Israel hubiera sido leal a Dios, hay una cosa que yo sí me pregunto. Si Israel no le hubiera fallado al Señor, ¿cómo el Señor hubiese dado su vida para rescatar a la humanidad? Porque no lo iban a crucificar, pero Él iba a morir. Para eso estaban sacrificando corderos. Yo no sé cómo hubiera sido. Si hubiese sido que un sacerdote hubiera tenido que sacrificarlo como se sacrificaban los corderos. No sé. Pero Dios tenía un plan con Israel. Ahora, mis hermanos, las promesas que no se cumplieron con Israel, Dios quiere cumplirlas ¿con quién? Con nosotros. Y usted lee, por ejemplo, hermanos, Isaías. Isaías es el profeta que más enfatiza las promesas de Dios y las bendiciones para Israel. Y usted lee el capítulo 65, el capítulo 66, va a encontrar ahí cómo Dios quería llegar a que Israel fuera. Iban a vivir mucho tiempo. No se iban a morir niños. Iba a ser algo extraordinario. Pero como no se cumplió con ellos, entonces Dios lo quiere cumplir con usted, con este servidor y con todos los que quieran buscar de su gracia. Vamos a leer ahora en el libro de la carta a los Romanos, en el capítulo 9, versículos 6 al 8. ¿Qué es ahora? ¿Quién es el Israel de Dios ahora? No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Oiga, ¿quiénes son los israelitas ahora? Todos los que aceptan al Señor Jesús como Salvador. Miren, hermanos, este texto es fundamental para que ustedes lo tengan en cuenta. Y yo quiero recalcar un poquito allí sobre lo que dice el versículo, aquí en el capítulo 9, que ha sido leído, el versículo 7. No por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es,
no los que son hijos según la promesa o según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según ¿qué? La promesa. Serán contados como descendientes. Yo les pregunto, ¿ustedes son descendientes de Abraham? Claro que sí. Recuerden lo que el Señor le dijo a Abraham, que en él serían benditas ¿cuántas naciones? Todas las naciones. Todas las naciones. Pablo sigue repitiéndonos esta idea en Gálatas 3, 28 y 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amén. ¿Herederos según qué? La promesa. ¿Dada a quién? Abraham. Oye, qué tremendo. Aquí Pablo lo que está hablando es que ahora estamos unidos, que no hay acepción de personas, que si Dios en un momento tuvo un pueblo al cual Él le dedicó todo el tiempo, ahora Dios tiene un pueblo también al que le dedica todo el tiempo, pero ese pueblo está por toda la tierra esparcido. Piense solamente el día de la venida del Señor Jesús, cuando se junte todos los redimidos y usted encuentre allí de todas las razas. Va a ser una cosa impresionante, de todas las estaturas. Yo me maravillo con eso, mis hermanos. Va a haber una diversidad impresionante, porque en toda la tierra Dios ha tenido hijos. Ahora, yo quiero que algo quede claro. Dios no tiene ahora dos pueblos. ¿Ustedes saben qué es la teoría del reemplazo? ¿Saben ustedes qué es la teoría del reemplazo? La teoría del reemplazo es que como los judíos rechazaron al Señor, entonces el Señor tiene la iglesia. Y el Señor está ahora trabajando con la iglesia. Y cuando el Señor supuestamente, porque esto es una falsedad también, rapte a la iglesia, entonces Dios va a comenzar a trabajar con los judíos. Eso no es cierto. Y lo vamos a leer ahorita en la palabra de Dios. Dios hoy tiene un solo pueblo por el cual Él va a venir. Y como ustedes ahora lo dijeron, está compuesto por judíos, por japoneses, por chinos, por americanos, por colombianos, por mexicanos. ¿Por quiénes? Por todos aquellos que han aceptado al Señor. Yo les pregunto, ¿hay judíos que han aceptado al Señor como Salvador? Sí. Judíos de sangre. ¿Qué son ellos? Cristianos. ¿Forman parte de qué? Del pueblo que se prepara para ir con el Señor. No hay dos pueblos, ni va a haber ningún rapto, ni que el Señor luego va a venir. Fíjense que es tan engañoso eso que dicen que los que creen esta idea futurista, que los judíos van a predicar a Cristo. Y yo siempre me he preguntado, ¿cómo van a predicar a Cristo si la gran mayoría de judíos no acepta a Cristo? ¿Cómo van a predicar del que no creen? Para usted predicar de alguien y hablar de él, tiene que conocerlo, tiene que creer en que él es algo, y como en el caso del Señor, que Él es el Salvador. Vamos a leer en Efesios versículos 13 al 16 del capítulo 2. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Amén.
¿Saben ustedes que en el versículo 14 dice, cuando habla allí en el 14 y en el 15, que aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, se está refiriendo a qué? A todas las rituales que ellos tenían y a los cuales ellos querían que también los gentiles se tenían que ajustar. Por eso, mis hermanos, y yo escuché a alguien en estos días que decía que los adventistas éramos judaizantes, y que por qué éramos judaizantes, que porque predicábamos el sábado y que el sábado ya no había que predicarlo. Pero resulta que el judaizante va mucho más allá. Si usted investiga un poco sobre lo que los judíos de hoy hacen, va a encontrar que ellos todavía desempeñan toda esa cantidad de rituales que ellos hacían. Eso hacen los judíos. Y además de todo, sabemos la cantidad de cosas que ellos le agregaron al sábado. Es que fue una cosa terrible. Todo lo que usted podía o no podía hacer. Ustedes se acuerdan que el Señor Jesús le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y anda. ¿Y qué hicieron ellos? Señalarlo inmediatamente, porque para ellos nadie podía cargar nada. Y además de eso, un montón de cosas, realmente muchas de ellas hasta risibles, porque eran los excesos. Se cuenta que ellos caminaban cierta cantidad de pasos, y si no terminaba el sábado y ya habían contado todos los pasos, donde contaban el último, ahí se quedaban hasta cuando terminara el día de reposo. ¿Dónde eso en la Biblia está? En ninguna parte. En ninguna parte el Señor dijo, guarden el día de reposo y pueden caminar tantos kilómetros o tantos pasos. No. Había la idea, miren, hoy ellos allá tienen los switches, estos cositos, ellos no pueden apretar una cosa de estas. Para prender una lámpara, no. En absoluto. Ellos tienen un sistema de calentar la comida, un sistema que desde el día sexto lo tienen ya instalado. Y está instalado todo el día de reposo. Ellos no hacen absolutamente nada referente a eso. Y algunos quieren aplicarle esa misma metodología que los adventistas tenemos que hacer. Que usted no puede, si tiene una moto, no la puede prender porque está prendiendo fuego. Porque la Biblia dice que no prendas fuego. Que usted no puede prender un fósforo, que usted no puede prender una candela, que usted no puede hacer absolutamente nada. ¿Dónde está eso en la Biblia? La Biblia sí dice, no encenderás fuego. Pero usted tiene que entender que encender fuego en los tiempos de los israelitas era un trabajo arduo. Porque ellos no tenían lo que hoy en día tenemos. Ellos no tenían candelas a gas. Ellos no tenían ni siquiera el fósforo, que es lo más sencillo que hay. Ellos prendían fuego golpeando tejos o piedras. Y además de eso, para prender ese fuego tenían que tener una cantidad de leña. Y era un trabajo extenuante. Por eso el Señor les dijo, cocinen hoy, para que mañana ustedes estén tranquilos. Pero hoy día usted tiene la facilidad de poder, si necesita luz, solamente apretar este aparatico. Pero si usted fuera judío no podría hacer eso. Un ortodoxo, claro. Y los que dicen, miren, dicen que nosotros, que usted, hermana, si tiene un bebé, viola el sábado si trae el bebé en un cochecito. Porque no puede cargar al niño en un coche. Si una gallina puso un huevo el sábado, usted no se lo puede comer. ¿Por qué no se lo come? Porque la gallina trabajó en sábado para poner ese huevo. ¿Ustedes se acuerdan cuando
cuando el Señor iba con ellos, un día de reposo, los discípulos tenían hambre y ellos comieron espigas, cogieron espigas, las trillaban y se las comían. Y eso fue un problema, porque ellos suponían que eso no podía uno hacerlo. Prácticamente casi que hasta mover la mandíbula era pecado. Era una cosa tenaz, terrible. Hermanos, por eso lo que estamos conversando acerca de cómo Dios quiere ahora, o ha tenido un pueblo que, como dice el texto, de los dos ha hecho un solo cuerpo, un solo pueblo. Y por ese pueblo es que el Señor va a venir. Vamos a finalizar mirando 3 textos. En Génesis 12:3, Dios hace una promesa a Abraham. Vamos a confirmar esa promesa. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. ¿Serán benditas qué? Todas las familias de la tierra. No había excepción. Entonces el Señor está hablando en términos generales, en términos globales. ¿Cómo lo comprueba o cómo nos lo confirma el apóstol Pablo? Gálatas 3, 6 y al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Amén. Los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ay, hermanos, qué bendición tan grande. Que Dios nos tenga a nosotros en cuenta. Miren una cosa. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, el versículo 22, dice que la salvación viene ¿de quién? De los judíos. ¿A qué se está refiriendo el Señor? Se está refiriendo a que los judíos fueron los que recibieron ese legado de llevar al mundo el conocimiento. Este libro fue escrito por judíos. Fue escrito por judíos. Porque ellos fueron el pueblo escogido de Dios. Pero nos ha llegado ¿a quiénes? A nosotros. Ahora, nosotros no excluimos a los judíos. No. Y si hay adventistas allá en Jerusalén y donde haya judíos, tienen una labor también que hacer entre los judíos. Darles a conocer al Señor Jesús como el Salvador, el Mesías que ellos no aceptan, porque ellos están esperando al Mesías. La última cita, Génesis 17, 4 al 7. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Amén. Amén. Bendito y alabado el Señor, que nosotros somos descendientes de Abraham. Somos el Israel espiritual de Dios. Y tenemos miren hermanos queridos, yo termino diciéndoles que esto, además de ser un privilegio, es una responsabilidad. Gran responsabilidad. Al comienzo yo les decía, miren, a nosotros nos pueden mirar con cierto recelo, podemos crear cierta
enemistad, pero no porque nosotros estemos creando esa enemistad, sino porque lo que creemos levanta esa enemistad. Por eso, cuando usted ve el aviso de la iglesia allá afuera, Iglesia Adventista del Séptimo Día, solamente ese aviso causa inquietud. ¿Por qué? Porque tiene una identidad. Usted está identificado como Adventista del Séptimo Día porque está esperando al Señor Jesús por segunda vez y porque usted reposa el sábado como el día del Señor. ¿No es una bendición? Sí. No es el pueblo normal, un pueblo... Miren, hermanos queridos, podríamos nosotros estar en algún lugar haciendo las mismas cosas que otros hacen, menospreciando la palabra de Dios, pisoteando la palabra de Dios. Pero Dios en su misericordia nos ha traído a formar parte de ese pueblo que Él quiere llevar un día al reino de los cielos. ¿A usted no les parece una bendición que mañana estuviésemos juntos en el reino de los cielos? Por la eternidad. Un día hablando con un hermano pentecostal me decía, yo creo que los que van a guardar el sábado por la eternidad son los judíos, porque Dios les dijo que ellos iban a guardar el sábado porque era un pacto perpetuo. Perpetuo es algo sin fin. Entonces ellos lo van a guardar, pero nosotros no. Sí, hermano, yo lamento decirle que Dios no va a tener, porque seguiríamos pensando en que Dios tiene dos pueblos. No, Dios va a tener un solo pueblo. Y si el sábado lo vamos a guardar en la tierra nueva y por la eternidad, lo vamos a guardar ¿cuántos? Todos. Porque todos vamos a ir, dice Isaías, a la presencia de Dios y vamos a ir cada día de reposo. Y cada mes iremos también a comer del fruto del árbol de la vida. Hermano, esté seguro que usted, como dice el comercial, está en el lugar que es, que usted no está en el lugar equivocado. Que Dios lo bendiga, es mi deseo.